si me pasan el circulito de ahí. Es una bendición poder estar en la casa de Dios. Y mientras los veía aplaudir y a los chicos, a Iván debe tener los dedos. Y la verdad me hizo recordar el Salmo 150. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y un piano no respira, una batería no respira. Nos ayuda muchas veces en las emociones, ¿no? A ir un poco más, pero las emociones no trabajan en el corazón. Son emociones de un momento. Pero cuando realmente tomamos el desafío, como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y me hizo acordar, o Jessy me dice, parece una célula. Y eso me llevó a pensar en nuestros comienzos allí en Ruta 8 y Primera Junta. Yo me acuerdo en la gomería, en el localcito de la gomería, yo estaba allí, chiquito era, recién no sé cuántos años tendría, 1, 2, pero era una guitarra, ni batería, y la voz, los aplausos de aquellos pocos que iniciaron allí hace más de 40 años, cantando y alabando a Dios. Y quizás hasta las mismas canciones, cuando la iglesia del Señor, porque esa canción sí que es vieja, esa canción. Sí que esa canción es vieja, pero realmente es hermosa. Yo estos días, y hace varios días, no sé por qué me acordaba de esa canción que dice: la gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo, un humilde carpintero, pero que hace unos milagros tremendos, que toca vida, que toca corazones. Y díganme si no es un avivamiento escuchar hablar a Pablo y a Ludmila, a Daniela. Y Ludmila, que yo pensé que no hablaba, porque cuando yo me acerco y la saludo, me hace. Pero eso es avivamiento y eso es lo que hace la palabra de Dios en los corazones. Y realmente, como dijo Dani, somos una nueva generación. No por edades, sino que todos entramos en un nuevo tiempo y en una nueva generación que va a alabar a Dios con instrumentos o sin instrumentos. Así que alístese, gracias Ramón, alístese a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea, no a lo que nosotros queremos. Padres de adolescentes, no nos hagan la contra con la reunión. Y si a alguno os ofende esto, viene y me lo dice en persona después. Pero los chicos que han tomado el desafío este año han trabajado mucho, ya hace varios días, aún ayer viniendo a cocinar para que los chicos puedan almorzar, y al menos a mí como padre de adolescente no me pidieron nada, pusieron de su bolsillo. Así que anime a sus adolescentes a que se tienen que quedar una vez cada 15 días o cuando haya actividad para todos los niños, los adolescentes, sea sábado, sea domingo, sea viernes, no importa el día, lo que importa es que ellos puedan tener la oportunidad de escuchar lo que la palabra de Dios dice. Juegue Boca o juegue River, o juegue quien juegue. Mire, lo más importante es Dios, no es un partido de fútbol. Lo más importante es lo que Dios quiere hacer en el corazón de una nueva generación en este tiempo. ¿Amén? Amén. Amén. Padre, gracias te da mi corazón en esta mañana por la oportunidad de juntarnos en esta humilde célula aquí en Peñiel. Gracias porque nos diste la oportunidad de arreglar la casa. Ruego desde lo profundo de mi corazón que los agujeros del techo queden tapados y solucionado el problema de las filtraciones. Señor, ruego que cada uno de nosotros tomemos el desafío de cuidar y de mantener la casa que tú nos has dado, porque cuesta trabajo. Y así como en nuestros hogares nos gusta vivir bien y tener las cosas bien, que podamos tomar el desafío de cuidar
lo que es tuyo, que es tu casa. Gracias porque nos has dado los recursos. Señor, cuando no hay manos, hay recursos que tú nos das para poder hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por este domingo a la mañana, por poder juntarnos. Espíritu Santo, es el ruego de mi corazón que seas bienvenido a tu casa, que seas bienvenido en medio nuestro. Te abrimos el corazón en esta mañana para decirte, sé bienvenido, Señor, a nosotros y haz lo que tengas que hacer. Señor, no quiero limitarte. Señor, no quiero ponerte frenos. Deseo ser un vaso en esta mañana para que tú puedas venir y derramarte y ser ese refugio que tu palabra dice que tú eres para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice amén. El Salmo 34, y lo que busque y tenga allí, Salmo número 34. Bienvenida de Río Mayo, bienvenidos. Un placer que estén a los chicos allí otra vez, bienvenidos por estar, un gusto tenerlos. El Salmo 34 es una perla preciosa. El Salmo 34, chicos y chicas, hombres y mujeres, es una perla preciosa que ha escrito David. Ha escrito ese salmo en uno de los quizás peores momentos de su vida, o en momentos de transición como los que muchas veces nos toca pasar a nosotros, momentos de dificultad, aún cuando Dios dice que va a hacer algo a través nuestro, de golpe, y todo de golpe se desmorona. Y me impresionan las cosas que suceden de golpe. Me impresiona el haber venido hoy, mientras veníamos para aquí y llega el llamado, no hay luz. Esos golpes de repente que suceden, como hace 2 semanas atrás, viniendo de visitar a mamá, de golpe alguien nos lleva por delante y un accidente terrible, hasta las altas horas de la madrugada en la comisaría, de golpe todo se empieza a romper en las casas, de golpe suceden cosas, y David estaba en un buen momento de su vida. David había sido ungido rey, había sido seleccionado para las ligas mayores en el Señor. Y dice la palabra de Dios que luego de ser ungido fue y mató a Goliat. Luego fue llevado al palacio y en sus ratos libres tocaba el arpa, tocaba el salterio para que el rey Saúl, quien ya estaba en pecado, pueda tener paz de los enemigos o de los pensamientos que perturbaban su mente y robaba la paz. Porque Saúl se había salido de la voluntad de Dios. Y el salirnos de la voluntad de Dios hace que los pensamientos comiencen a ser enemigos en nuestra vida para llevarnos al propósito del enemigo y no al propósito de Dios. El enemigo, como muchas veces dije, no viene, anuncia con bombos y platillos que va a venir sobre ti, sino que él sigilosamente comienza a trabajar en lo oculto, en la oscura noche, y comienza a llevarnos y a empujarnos al pecado, y el pecado es lo que nos aleja de Dios. El contexto del Salmo 34 nos muestra a un David huyendo del palacio. Nos muestra a un David el cual, dice la Escritura allí en 1 Samuel, que había sido lanzada la lanza y que él tuvo que tirar como un esquivo ahí, un juego, un quiebre de cadera, como a veces hago en el fútbol. Y su lanza pasó para un costado y él sale huyendo, va a ver a los sacerdotes. Justo en ese momento estaban sacando el pan de la preposición para reponer panes nuevos. Allí agarra el pan y come de ese pan. Y así es capturada la espada de Goliat. Se lleva a 1 Samuel, capítulo 21. Puede leer en su casa, después lea 20, 21, 22. Y dice
versículo 21:10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. David, quien escuchó aún los gritos, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. El rey, el ungido de Dios, huyendo en un tiempo en que los enemigos se habían levantado, aunque él no había hecho nada. Como vimos el pasado domingo en el escrito de Romanos, Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y David se estaba enfrentando a hambre, a desnudez, a persecución. Y así el rey, en el cómodo, el rey ya todavía no era rey, pero allí el ungido, en el cómodo palacio, su suegro el rey, las comidas reales, los baños reales, los inodoros reales, todo era real allí. Y de golpe, en un abrir y un cerrar de ojos, dice allí la Escritura, capítulo 22, en una cueva. Porque allí termina David, en la cueva, en la famosa cueva de Adulam. Allí terminó el ungido, sin comida, sin ropas, sin baño, sin adulaciones. Termina escondido en una cueva llamada Adulam. Y podemos leer versículo anterior a eso. El gran rey dice, ante las palabras del rey de Gad, dice: y David puso en su corazón las palabras, y el ungido tuvo gran temor. Y dice que este gran rey o gran ungido, dice, cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco. ¿Se acuerda de eso? Se hizo pasar por loco. Dejó que la baba le caiga y empezó a hacer cosas extrañas y a moverse extraño para salvar su vida. Y lo leemos allí en 21, 1 Samuel 21, versículos 12 al 15. Léalo en su casa, yo se lo repaso aquí. Dijo Aquis, sus siervos: este es un hombre demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos en este pueblo para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Ante la falta de recursos espirituales, los recursos naturales de David se hicieron valer. ¿Dios se habrá alejado? ¿Dios se habrá olvidado de mí? Soy el ungido. Voy a la iglesia, pongo mi diezmo, pongo mi ofrenda, sirvo a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero quiero decirte algo. En las circunstancias que te encuentres, Dios tiene un propósito en medio de tu guerra, en medio de tu crisis, en medio de lo que estés atravesando. Dios tiene un propósito para tu vida. De allí, de su locura, a la cueva de Adulam. Una situación bastante contraria a la que David estaba pasando anteriormente. Una situación difícil. Allí se le unen 400 afligidos, dice la Escritura en el capítulo 22. 400 endeudados, 400 amargados, 400 tristes, 400 pobres, 400 guerreros, y allí fue él puesto por jefe, dice, y fue su primera iglesia. Fue su primer templo, una cueva, sin música, sin luces de colores. Allí David se vio frente a 400 necesitados, y allí David escribe el Salmo 34. En esa condición, David describe lo que debió aprender de Dios para enseñarle a los 400 giles, iba a decir, pero a los 400 guerreros que tenía allí. Algo había que decirles.
cómo el ungido quedó acá, cómo el gran guerrero que mató a Goliat termina aquí. Y así una palabra debía surgir del corazón de David. Y escribe, escribe, pero yo creo que expresa lo que había en su corazón. El Salmo 34, lo vamos a buscar, ese sí. Ay, Señor. Yo pensé que me iba a quedar afónico hoy a la tarde, pero me voy a quedar desde ahora. Gracias, Dios. Salmo, ahora sí, 34. Tenga en su mente el contexto de la historia, porque a mí me gusta saber por qué escribió lo que escribió, por qué dice las palabras que dice. Y bueno, David le dice a los 400, aún en la cueva bendeciré a Jehová, porque eso dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aún en la cueva, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Escuchen, guerreros, pobres guerreros, no pobres financieramente, pobres de espíritu, amargados, tristes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esa clase de persona dice, engrandeced a Jehová conmigo, y aún en esta condición exaltemos a una su nombre. Y esto es, las palabras centrales del mensaje es, versículo 4, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores, punto. Los que a él miraron fueron alumbrados, sus rostros no fueron jamás avergonzados. Y este es el centro de la historia. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de algunas de sus angustias. Ay, perdón, ¿cómo dice? Todas. Dice de todas sus angustias. Porque cuando nos centramos en la voluntad de Dios, aún en el huir, porque el huir era la voluntad de Dios. David no buscó que Saúl lo mate, lo persiga. Fue el desenlace de un trato de Dios para su vida. Pero David aprendió estando en la cueva, no sé si el primer día, el segundo, no sé cuántos días pasaron, pero él allí dijo, en Jehová se gloriará mi alma y él me librará de todos mis temores, de todas mis angustias. Hermoso salmo. Quizás allí también David al final, casi al final de este capítulo, David dice, muchas son las aflicciones del justo. Oh, muchas son las aflicciones del justo. Oh, son muchas las cosas que me pasan, que no suceden, porque me toca vivir esto. Pero dice, pero de algunas de ellas me librará Jehová. Otra vez leo mal, y eso que tengo los lentes. Como dice, de todas. Yo no sé cuáles son tus temores, yo no sé cuáles son tus angustias, yo solo sé que yo soy su hijo. Yo solo sé que Él te librará de todas tus angustias, de todos tus temores, de todo. Y me gusta, y vamos a desglosar un poco, dice Jehová. ¿Por qué dice Jehová? Y uno de los diccionarios que estaba leyendo dice, representar a Jehová como el yo soy significa considerar a Dios como el yo te he llamado. Jehová, yo te he llamado, el yo soy te ha llamado, y también te ayudaré al final, hasta el final de tus días. David, a pesar de todo lo que estaba atravesando, contaba y reconocía que a pesar de estar en una cueva,
que a pesar de huir por un desierto, que a pesar de ser traicionado, recuerde que David dejó a su familia, a su esposa, a sus hijos, y huyó. Pero él dice, de todas mis angustias me librará Jehová de los ejércitos. De todas. David, en pocas palabras, sabe que el Señor suplirá todo lo que necesite para el camino, que el Señor suplirá todo lo que se presente, aunque no tengan pan para comer al día siguiente, aunque estaban allí en la cueva. Usted imagínese escondido en una cueva, no sabe cuándo salir, cuándo entrar, quién va a estar fuera cuando usted salga. Me imagino que debería ser una cueva grande. Pero yo no sé si usted, yo he visitado cuevas en San Juan. Yo he visitado San Juan y me ha tocado ir a una champañera. Y no es linda la cueva. Y aparte, yo por lo menos tenía miedo que se desmorone todo y se venga abajo. Pero claro, en esta modernidad en la que hoy vivimos, en esa cueva había luces, había para sentarse, pero en tiempos de David no había luces, no había sillas, no estaba el piso mejorado. Esa cueva sí que estaba peligrosa, pero David dice, el yo soy me va a guiar, el yo soy me va a cubrir, el yo soy nos va a proveer para comer mañana. El yo soy me va a librar de todos mis temores y de todas mis angustias. Porque David sabía que aquellos que le dan el primer lugar a Dios en sus vidas, la ayuda llegará en su tiempo. Porque si nos mantenemos en el temor de Dios, Él será nuestro sustento, Él será nuestra dirección. Y Él sabrá que aunque tenga muchas aflicciones, será liberado por la mañana cuando se renueva la misericordia de Dios. Este pobre clamó. Este pobre clamó. Este pobre clamó. ¿Y dónde anoté? Este pobre clamó. El 6 dice, este pobre clamó y le libró de todas sus angustias. ¿Qué significa pobre? Una persona pobre es alguien que necesita. Una persona pobre es una persona que necesita porque no tiene recursos. Y mire, me gustó lo siguiente, porque David, ante los grandes problemas de su vida, no se lamentó, no lloró, no se quejó, porque Dios no responde a las quejas, Dios no responde a los llantos, Dios no responde a las murmuraciones o a los lamentos. Dios responde a quien le clama y se reconoce como un pobre necesitado espiritualmente de Dios. Por eso mi mensaje esta mañana: deja de lamentarte, deja de llorar, deja de murmurar, deja de quejarte, deja la queja de lado y convierte tu queja en alabanza. Convierte tu queja en gratitud. Convierte tu queja en declarar la palabra de Dios que dice que de todas mis angustias me librará. Y sigue diciendo, dice, el ángel de Jehová. No lo leímos. Eso me leía mi mamá cuando yo era chiquito y tenía miedo a la noche. Me decía, quédate tranquilo, hijito. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. El ángel de Jehová es quien nos defiende. La clave, no llorar, no lamentarse, no quejarse.
es ser un pobre. Desventurado, dice otro versículo. Este pobre desventurado. Este pobre necesitado clamó. Porque Dios dice, yo anoté aquí, lo voy a leer tal cual, me gusta ver que Dios no es hallado de quienes lo necesitan, sino que es hallado por quienes lo buscan, por quienes buscan su presencia, por quienes buscan sus recursos y no los propios. Dice, me encuentran los que me buscan. Y mi pregunta esta mañana es, ¿le estás buscando? ¿Estás buscando a Dios y sus recursos? La carta de Jeremías, el profeta, capítulo 29. ¿A quién le escribe esa carta? Perdón, esa profecía. Jeremías, a los cautivos. El profeta Jeremías le habla a los cautivos y les da esperanza. Quizás habiendo oído las palabras de David, el profeta, en el capítulo 29, versículo 12, dice lo siguiente: entonces me invocarán y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo vuestro corazón, y seré hallado. ¡Qué certeza! O sea, hay que tener fe, como me decía alguien esta mañana. Yo quiero buscar la fe. Fe viene por el oír la palabra de Dios, y debes tener la certeza de que le clamarás y vendrá. De que, como dice allí el Nuevo Testamento, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El profeta Jeremías le dice a los cautivos: seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Qué dice el profeta? Tres cosas podemos sacar: que Dios nos escucha, que Dios nunca esconderá su rostro de sus hijos, Dios nunca va a esconder el rostro de Santiago, de Cristina, de Simón, de Sara. Dios nunca va a esconder el rostro de nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no nos tiene lástima. Dios desea que le busquemos para sacarnos de todas nuestras angustias, para librarnos de la cautividad y llevarnos a la tierra que Él nos prometió, que es la promesa de Dios sobre tu vida. 1. Dios nunca esconderá su rostro, Dios nos escuchará. 2. Dios se dejará encontrar por sus hijos, porque Él siempre abrirá caminos, y ese camino será el que Él va a revelar a nuestra vida. 3. Dios promete liberarnos de nuestra cautividad, sea lo que sea que nos mantenga cautivo. Así como cuando Dios llamó a Gedeón, dice que el pueblo estaba oprimido por Madián, por causa del pecado del pueblo de Israel. Y dice 3, que Dios nos liberará de nuestra cautividad. Dios promete que Él va a romper con nuestro cautiverio en nuestra vida y nos guiará desde la cautividad a los lugares de delicados pastos, y nos hará descansar junto a aguas de reposo. Yo no sé qué estás viviendo, yo no sé qué estás pasando, y muchas veces no son cosas naturales que nos apremian, más bien son los enemigos de la mente que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar, porque los pensamientos van contra la voluntad de Dios. El enemigo trabaja en la mente.
Y cuando Él toma tu mente, toma todas tus decisiones. Por eso dice, Él nos librará de la cautividad. Hágase así en la cabeza, de la cautividad de nuestros pensamientos. Hágase así, Cintia, de nuestros... No es que tenemos piojos. De la cautividad de nuestros pensamientos, de nuestro pasado, de nuestras herencias. Por ahí miramos hoy, pero como yo pensé, ¿y qué voy a decir de mí? Yo pensé que iba a vivir bajo un puente. Y que como mis padres se alquilaron toda la vida, yo nunca iba a vivir alquilando toda la vida. Pero Dios me enseñó a romper la cautividad de la mente. Rompe la cautividad de la mente. El buscar su rostro. Buscar a Dios. Permitirte vivir bajo su presencia y no bajo el cautiverio del pecado. Porque el pecado nos hace perder las bendiciones de Dios. Pero buscar a Dios nos da la bendición de vivir bajo la presencia de Dios. Matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, futuro glorificado para los que buscan el rostro de Dios y su presencia. Mira, deja de preocuparte, deja la preocupación de lado, deja de esforzarte porque no es tu fuerza. Porque muchas veces nos pasamos el tiempo buscando las bendiciones y no nos damos cuenta que cuando le damos el lugar a Dios de nuestra vida en el centro de nuestro corazón, las bendiciones me tapan, me llevan por delante. No es mi fuerza, es cuánto le das a Dios en tu vida. Es cuánto le das a Dios de tu tiempo. Es cuánto le das a Dios. Y padres, cuanto ustedes le den a Dios, sus hijos le van a dar en la misma cantidad de tiempo. Porque los hijos miran a los padres. Y salvo que venga luz del cielo como vino sobre mi mente, luz que ilumina y que dice, yo no quiero ese futuro, yo no quiero ese tiempo, yo no quiero ese momento. Porque para que las herencias se rompan debe haber un corazón decidido a que se rompa. Si no, las herencias te alcanzarán. Por eso, el que decide por su futuro eres tú, iglesia. El que decide por tu tiempo eres tú. El que decide cuánto tiempo quiere estar en cautividad eres tú, iglesia. El que decide cuánto tiempo quiere vivir bajo la cautividad de los pensamientos, de la pobreza, de la queja, eres tú. Porque la palabra de Dios dice que cuando el pobre le clama, Él lo librará de todas sus angustias. Más claro, échele agua. Hay promesas de libertad. El problema es cuando no cambia el corazón. Porque la condición de los israelitas cambió, pero en el corazón querían volver a Egipto. Por eso, la palabra de Dios debe tratar en el corazón, porque si no somos lo mismo. Pero cuando la palabra de Dios penetra y hace luz, cambia nuestra mente. Y Egipto fue un tiempo de proceso, pero la tierra prometida es mi futuro. Es nuestro futuro de bendición. Pero claro, hay que cambiar. Abrí la puerta si querés, Claudio. Esto me hace acordar unos años cuando no teníamos aire. Y yo los veía por internet y estaban todos. Pero vieron, después se acostumbran a tener aire. Pero es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué vez tras vez caía? Porque mientras eran esclavos, hacían todo lo que se les decía.
venga para acá, haga para allá, ponga ladrillo, haga ladrillo, busque pasto, haga. Y el pueblo hacía. Dios los lleva al desierto, los libera por su clamor, pero como el cambio no fue en el corazón, en el desierto decía, pero allá en Israel comíamos. Sí, pero eras esclavo, ¿no te das cuenta? Sí, pero había guisos. Sí, pero laburabas de sol a sol y construías casas para otros y no para vos. Porque los esclavos trabajan para otros. Los hijos tienen un futuro donde el padre trabaja por el futuro. Y eso es lo que debe cambiar. Siempre, y ruego a Dios que este sea nuestro tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando muere toda la generación en el desierto, los nuevos hijos, vieron que cuando murmuraron en el desierto, dicen, nuestros hijos van a ser prole de los enemigos. Y Dios hizo así, los hijos van a heredar. Y los hijos heredaron y entraron a la tierra prometida. Pero el problema es que no leyeron Deuteronomios antes de morir. Moisés vuelve a leer todo y dice, pero ojo, cuando entren en el reposo, no se echen a chanta. No sean vaguitos. Porque si se vuelven vaguitos, de esos que les gusta dormir y descansar y no hacer nada para Dios, dice, guarda que no te vuelques a los dioses de las ciudades que vos eliminaste. Está todo claro en la palabra. Si sos cautivo, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, es tu decisión en tu corazón. Y se terminó el tiempo de la esclavitud. Se terminó el tiempo. Sos libre, sos libre. Sos libre, declarate libre, ponete la mano aquí y decí, soy libre, libre de la esclavitud, de los pensamientos del pasado. Soy libre porque la palabra de Dios dice que de todas mis angustias me librará Jehová y me hará libre en Cristo Jesús. Libre para vencer, para correr, libre del pecado y de la maldad, libre de todo lo que acecha nuestra vida, buscarle de todo corazón. Efesios 5, ya termino, dice, aprovechen bien el tiempo. Y quiero decirle esto y que sea grabado en su corazón. Lo digo así por si no me escucha. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Efesios 5, no me acuerdo, 17. Dice, no sean insensatos. Escuchen, los que ya no son cautivos, los cautivos son insensatos. Los que no son cautivos, dice, son los entendidos. Así que mirá al que está al lado y decirle, sos un entendido. No le digan insensata Cristina. Sos un, ¿cómo era? Entendido. Somos entendidos en el tiempo, dice Pablo, de cuál es la voluntad de Dios. Usted, Marcelo, dijo la primera clase que todos somos llamados. Y acá Pablo dice que los llamados van a saber cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no os embriaguéis con vino, por lo cual hay disolución, más bien llénense del Espíritu Santo en este tiempo, cantando entre vosotros con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. ¿Y qué sucede en la voluntad de Dios? El cautivo es cautivo, pero el pobre que busca a Jehová, el cautivo que busca, como dice Jeremías, dice Salmo 16, 11, que en su presencia sucede lo siguiente:
me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, y encuentro delicias a mi diestra. Para hoy. Para siempre. ¿Perdón? Para siempre. ¿Cómo? Para siempre. Para siempre. Aleluya, para siempre. ¿Estás angustiado? ¿Estás temeroso? ¿Estás oprimido? ¿Tenés temor? ¿No podés dormir? No es la menopausia, mujeres. Es que Dios las está llamando. Y los hombres no están acá. Si no pueden dormir, si te levantás varias veces, no es que te estás poniendo viejito, es que Dios quiere hablarte y está buscando tu tiempo para hablarte y mostrarte las maravillas que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Así que este pobre clamó y me libró de todas mis angustias. Póngase de pie. Diga conmigo, este pobre clamó y me libró de todas mis angustias. Amén. Dice una canción que dice Cintia, me mostrarás la senda de la vida. ¿Se acuerdan? Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay, tu diestra sana. Padre, esta mañana te damos gracias por este tiempo. Que tu palabra pueda trabajar en lo profundo de nuestro corazón como una semilla, Señor, que ha sido plantada en un corazón bien regado y humedecido por el Espíritu Santo. Señor, que en este tiempo nos encuentre en tu plenitud, nos encuentre en tu presencia, abriendo el corazón al Espíritu Santo, que es el que hace la obra por nosotros. Te damos gracias. Bendigo esta iglesia, bendigo este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.